su primer agasajo es la presentación magistral en voz del host principal de este programa, Manolo Zuna. Adelante, Manolo, los micrófonos son tuyos. Primera vez que te iba a pedir que me permitiera presentar. Sí, por favor, por favor. Un hombre que representa el crecimiento del talento político, que viene de los barrios, que viene de la humildad, que mantiene la humildad y que lo más encumbrado del poder nunca lo ha emborrachado ni lo ha envilecido, sino que lo ha mantenido humilde, transparente, honesto, justo y con gran talento para la equidad a la hora de compartir y de permitir que cada uno exprese sus ideas en la Cámara de Diputados. Wow, el presidente por excelencia de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. ¡Diablo, qué maldito honor! ¡Su la madre! Alfredo Pacheco. Ahí sí hay, carajo. Compañero, está nombrado. Perdónalo si en otro momento no hemos tenido gente a tu altura aquí. Llegó Alfredo Pacheco. Llegó el que tenía que llegar. Pero tú, diablo, pero disimula. Pero carajo. Pero no te la quiero. Pero si amenazan de muerte, pues. Pero no te la quiero, Lucía. Pero te enseñaron algo, pues. Te enseñaron algo tú. Pero no te la quiero, Lucía. Yo soy capaz de salirme, Pacheco de nosotros, como debe ser. Buen día, Pacheco. Buenos días, mi querido amigo El Boli, que también tiene la doble condición de que además de conductor de este programa y persona que tiene, ¿verdad?, un nivel de liderazgo aquí en este programa, es diputado al Congreso Nacional. Muchas gracias. Mi buena amiga Isaura Nagüero, placer. Personalidad de la República Dominicana. El hijo suyo y yo tenemos una carne pendiente. Sí. Johnny. Él está más frío que él aquí. Sí. ¿Pero una carne viva o cosa? No, muchacha. No, un experto en carnes. ¿Se puede anunciar? Sí, claro. Las mejores costillas de este país. Sí, certificado. Entonces, mi buen amigo Manolo Zuna, que desde muchos años hemos tenido esa excelente relación. Esa hermosa dama que tiene el nombre de esa piedra preciosa, Larimar. Y también a mi amigo Luisín Jiménez. Así está ahí, pero venga acá. El líder. Ahí una cosa. Pero, y nuestra querida Ivonne Peralta. Y además a todos los amigos televidentes, porque tengo entendido que esto se ve. Sí, claro que sí. Por YouTube. Por diferentes canales, medios. Y a los amigos radioyentes, que son, ¿verdad?, la materia prima más importante de esta participación que nosotros vamos a tener en el día de hoy. A su disposición. Adelante, Manolo. Alfredo, tú que representas un gran ejemplo de superación para personas humildes de los barrios, que la formación, la capacidad y el talento... ¿Me puedo quitar la mascarilla? Claro. Estamos todos vacunados. Por eso tenemos los cristales. Puede permitirnos trascender. Sin embargo, sabemos que vivimos en un país clasista, en un país que quizás no da las oportunidades a todos. ¿Qué ejemplo tú puedes decir? ¿Cuáles son las razones que tú puedes esgrimir para poderle servir a los muchachos de emulación de que una persona humilde que vino de los barrios como tú ha ido llegando a las esferas más altas de poder en la República Dominicana? Mira, realmente es muy duro surgir y venir de donde yo vengo a colocarse en los estamentos más importantes del país, pero sobre todo sin nunca haber tenido un padrino, más que el esfuerzo, el trabajo y la lucha diaria que uno debe llevar. Y sobre todo, caer después que uno sube a la cúspide. Yo subí, ¿verdad?, bien alto, al más alto liderazgo del país. Y por diversas razones, bueno, pues volví y caí abajo. Y hacer ese proceso de resiliencia es todavía peor. Porque uno puede surgir en una ola, montarse, pero después que ya tú recaes, pasa mucho con los artistas, tú volver a estar en la palestra es todavía peor. Requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha disciplina,
y también de uno tratar de cada tarea, porque la vida, un éxito grande se compone de pequeñas batallas que tú vas ganando día a día a la situación, y entonces luego viene el éxito rotundo en un momento determinado. Y en ese sentido, yo puedo decirle a los jóvenes de hoy que si uno trabaja con tesón, con honestidad, con dedicación, se dedica a hacer bien cada tarea, te ponen a limpiar zapatos, límpialo bien, te ponen a limpiar una mesa, límpiala bien, te ponen a lavar un vaso, lávalo bien, te ponen a emitir una alocución, prepárate, dura 3 días haciendo tu preparación, ensayando tus cosas, ¿verdad, Isaura? Claro. Y entonces, cuando te toque hacerlo, lo harás correctamente. En ese sentido, mi exhortación a la juventud es que si uno se faja y pone el esfuerzo, pone el trabajo, el empeño, el éxito llega seguro. En ese momento de la caída que usted menciona, ¿quién fue el primero que se le fue? ¿Qué se le fueron? Porque ¿Quién siempre, se quitó? ¿quién se le quitó? Porque, como usted dice, usted estaba en el top, bajó. Igual hay amigos que solamente van a estar en el top. Sí. ¿Quiénes se le fueron del lado? Que usted dice, gracias a Dios se me fueron hoy. Mira, yo, que también el que ejerce tiene que tener la generosidad de no tener ningún tipo de resentimiento. Ni quillarse, Pacheco, está bien. Resentimiento no, pero coño, una cuerdita. No hay que tener resentimiento. Solo sí hay que tener bien pendiente todo el que estuvo a tu lado, todo el que te dio una mano, todo el que te ayudó, todo el que te puso la mano en el hombro, todo el que te prestó su hombro para que tú fueras a llorar, todo aquel que de algún modo contribuyó a que tú te levantaras, aquel que te daba un estímulo por la mañana, tú puedes, echa para adelante, mira esta situación, vamos arriba, vamos para adelante, te voy a dar la oportunidad. A ese uno tiene que recordarlo con agrado. Lo demás, eso hay que olvidarlo y meterlo en el saco de los olvidos. Él hace esa pregunta. Entonces, yo aprendí con un amigo que hay que andar en la vida ligero de equipaje. Yo puedo tener cualquier situación, mi carrera, lo que yo ejerzo es controversial, como tú lo conoces, cada día, pero la controversia pasa en un momento determinado y eso hay que echarlo en el saco del olvido, porque si tú comienzas a cargar con resentimiento, entonces tú vas a ser una persona amargada. Y yo particularmente siento que soy un hombre feliz. Todos los días yo me levanto con una sonrisa en la cara, todos los días yo me levanto más confiado en el Señor, nuestro Dios, amén, que es mi gran estímulo, es mi gran guía. Todos los días cuando me levanto doy gracias a Dios por permitirme vivir un día más y le pido que me permita en ese día echar hacia adelante y servir a los demás sin mirar lo que puede venir a cambio. Y si tú te dedicas a una vida de servicio, tú puedes estar seguro que el éxito te llega solo. Y hay gente que hasta para dar un servicio tiene que ver qué le van a dar a cambio. Entrégate y da todo y tú verás cómo el Señor te devuelve, amén, todo lo demás. Amén. En el momento que Boli hace esa pregunta, estaba yo pensando precisamente eso, que esa es una de tus mayores virtudes, que tienes esa capacidad. Sin embargo, en la política es un entorno que no todo el mundo piensa así. Hay mucha competitividad, hay muchas personas que te dan la mano y de espalda te quieren clavar el cuchillo, sí, que te quieren meter los pies para tropezar. Y entienden que eso no se sabe, y la política es como los salones de belleza, que tú sabes quién es tu enemigo aunque te sonría de frente. Entonces, sí, eso es así. A veces la que te está peinando es tu enemiga. Exactamente. Y el que se sienta contigo a pedirte un favor para un compañero es tu enemigo también. Así entonces, con tantos años en un partido tan controversial, además, que tiene una historia bastante peculiar, nuestro partido, ¿cómo has logrado hacer ese ejercicio de ser ecuánime, de ser llevadero? No es tan fácil. Mira, Isaura, primero, yo siempre tengo como norte, y es una norma de vida, yo creo en todo el mundo.
Hay gente que si yo no creo en nadie, no, yo soy al revés. Yo creo en todo el mundo. Y no importa con quién sea el lío, lo buscan a él para que sea mediador, porque él es amigo de todo el mundo. Sí. Yo creo en todo, en todos, en todo. El requisito para yo creer en una persona que tenga el ombligo adelante. Si tiene el ombligo adelante, yo creo en él. Hasta que la persona me falla. Claro. Porque yo soy de palabra y le digo siempre a las personas con las que entablo cualquier nivel de relación, mire, yo sé decir que sí, yo sé decir que no. Me gustaría que la situación que fuera, usted me diga sí o no, porque a mí me encanta saber jugar con las reglas del juego claras. Mire, vamos a ir esta tarde a tal parte, a tal cosa, sí. No podemos, no. Y ya no hay ningún problema. Entonces, ordinariamente, la clase política, y es lo normal, como tú dices, uno no sabe quién es que le va a clavar el cuchillo, etcétera, etcétera, pero yo no estoy pensando en eso. Yo sencillamente trato de viviendo, en la política yo lo vi muy temprano, yo fui diputado en el año 1994 la primera vez, y cuando llegué me di cuenta que cuando uno llega ahí, uno está como en un estanque donde mucha gente quisiera clavarte una ponzoña envenenada, pero tú lo que tienes que no dejártela clavar. Y en mi criterio, no tener esa ponzoña para clavársela a nadie. Eso es, con eso yo nunca trato de hacerle daño a nadie, aún el que me trata de dañar. Yo me le quito, no me dejo dañar y sigo mi vida y sigo mi camino. Algo que quien lo conoce a usted sabe, y usted lo destaca en cada entrevista, en cada participación, es que usted es una persona de fe y una persona con una convicción de Dios muy clara. Si a usted le hubiese faltado esa convicción y usted fuese un hombre ateo, ¿usted le hubiese dado una tábana a Botello? Sin esa... Sí. Si usted no creyera en Dios, dije, Botello, tú le tienes esa tábana a Botello, que patalea. Mira, te voy a decir lo siguiente. A pesar de lo que la gente cree, porque se dan discusiones en el calor, y yo me disculpé ante el país, ante mis compañeros diputados, ante él no podía disculparme, porque, ¿verdad? Digamos que para ser equilibrados, nos faltamos los dos. Y, él no iba a entender la disculpa, además. Pero yo quiero decir que Botello y yo somos amigos. Ay, padre. Sí, es verdad. Y hay una relación. Al punto que, cuando yo tuve mi problema, él se me ofertó para ser mi abogado gratuitamente. Bien. ¿Entiendes? Hoy lo confieso y lo digo por primera vez. Y si el tema hubiese seguido, lo que pasó fue que el tema, hubo una bulla, se resolvió, luego de una investigación, me excluyeron, y entonces yo le dije, Botello, gracias, porque yo iba, él lo sabe, porque lo habíamos convenido, ya estábamos en el proceso, él iba a asumir mi defensa. Entonces, fíjate cómo son las cosas. Y precisamente en estos días hemos tenido que pasar por el dolor de darle el pésame porque se le murió su hermana, y él y yo no tenemos, por lo menos yo no la tengo, y creo que él tampoco, no tenemos situaciones personales, sencillamente hubo una controversia que mucha gente ha tratado de confundir, que por el 30%, no fue por el 30%, fue en un momento que se discutía, tú lo sabes, Boli, el estado de emergencia. Y él se molestó porque no le dieron la palabra, dijo una cosa que tal vez yo entendí descompuesta, puede ser que sea o no sea, pero, y ahí vino la discusión, ya no tengo que señalarla porque reitero, yo me disculpé. Nosotros subimos la foto, eso que usted dice, la gente se confundió, nosotros subimos la foto suya y mucha gente escribe que el 30%, porque tiene la confusión de que la discusión fue por eso. Explíquele a la gente, ¿en qué momento se encuentra ese proyecto ahora mismo? Mira, ese proyecto, primero, si tú me permites y los amables radio oyentes, o los amables oyentes y televidentes me permiten, yo quiero dar una pequeña explicación. Por favor. Porque aquí la gente suelen ser muy, inmediatista. Y siempre para tú emitir una opinión sobre alguien, tú tienes que averiguar qué pasó. Claro. ¿Qué pasó con el proyecto del 30% cuando llegó al Congreso Nacional? Ese proyecto, quien primero lo mencionó en el Congreso Nacional fue
el senador Dionis Sánchez, la diputada Ginette Bulnigal de entonces, el diputado Elías Báez. Yo era vocero de la bancada y en una primera reunión de la comisión que le dio seguimiento al estado de emergencia, yo le dije a las autoridades del Poder Ejecutivo en esa reunión de la comisión que teníamos que valorar la posibilidad y ponderar la posibilidad de la aprobación de ese proyecto. Esa fue la primera vez que el proyecto tomó notoriedad. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando en el año pasado, cuando comenzó el estado de emergencia, que cerramos el país. En la primera reunión, que fue una reunión hermética, con el Senado cerrado, eso fue porque estábamos en pandemia, en marzo. Exacto, en marzo. Y entonces, cuando eso ocurrió, el diputado Pedro Botello, creo que también había elaborado su proyecto, habló con todos nosotros y quiso introducir el proyecto en la primera sesión, ya no en la reunión de la comisión, en la primera sesión. ¿Qué pasó? Que nosotros le dijimos que ese día se había convocado una sesión con 50,000 dificultades. El presidente Camacho de entonces había caído enfermo, estaba dirigiendo la vice, que lo dejáramos para la próxima sesión para poder aprobar el primer estado de emergencia del país. Ocurrió eso y en la segunda sesión, soy yo, Alfredo Pacheco, Alfredo Pacheco, quien propone al Pleno que se conozca el proyecto y que se incorpore en la agenda. Proyecto que posteriormente fue aprobado en primera lectura con el voto positivo de Alfredo Pacheco y en segunda lectura con el voto positivo de Alfredo Pacheco. Allá no se puede hablar mentira porque están ahí los registros, que lo busquen. Entonces, las 2 veces que se ha aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados, yo he votado por él. Y la vez que se incorporó, la primera vez que se incorporó a la agenda, lo pidió Alfredo Pacheco. Entonces, yo te pregunto, ¿qué yo puedo decir? Ya ahí están mis hechos. Claro. ¿Tú me entiendes? Y cuando se dio la discusión con Botello, mucha gente quiere decir, no, que fue la discusión del 30%. No fue en ese momento, fue discutiendo un estado de emergencia que un diputado pidió, específicamente Eugenio Cedeño, pidió el cierre de debate. Yo, de acuerdo a lo que establece el artículo 98, en mi condición de presidente ahora, estaba en la potestad de someterlo, lo sometí, se aprobó y entonces Botello se molestó. A mí me gusta porque usted tiene el manual de técnica legislativa al lado y el reglamento al lado, tiene los 2 libros al lado. Claro. Y él lo levanta y le dice, mire, según esto, el artículo tal, párrafo tal. Exacto. Dale, Larimar. Una pregunta, usted tiene una larga carrera política y aunque algunos pensamos que... No es que soy viejo, que comencé temprano. No, larga carrera política. Lo dije. Aunque algunos pensamos que realmente la política dominicana se ha quedado estática y ha mantenido de forma perpetua la maña de todos, se supone que estamos viviendo una nueva era. ¿Cuál es la diferencia más importante como presidente de la Cámara versus el 2003-2006? ¿Cuál es la diferencia más importante que usted ve, tanto como en su rol de presidente, pero también en el momento que la política está viviendo? Mira, nosotros llegamos al Congreso Nacional en un momento en que el Congreso tenía un atraso espectacular y estaban sobre la mesa una gran cantidad de reformas de la labor como se hace cómo se maneja el Congreso. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo simple, antes de Alfredo Pacheco llegar a la presidencia de la Cámara, y te voy a poner 2, la agenda era una potestad medalaganaria del presidente. Él se sentaba y decía, esto es lo que se va a discutir, esto y esto es lo que se va a discutir. Nosotros produjimos la reforma de que fuera una comisión con todos los partidos políticos ahí, que se denomina Comisión Coordinadora, que por cierto tiene reunión esta tarde para elaborar la agenda de la semana que viene. Y esa fue una reforma importantísima que nosotros produjimos. La otra reforma es
porque tú sabes que el país olvida, y ya ustedes los jóvenes ni se acuerdan de eso. Si ustedes buscan una fílmica vieja de la Cámara de Diputados, antes de Alfredo Pacheco ser presidente, los diputados tenían una especie de espacios como este, pero casi tú no le veías la cara por la cantidad de papeles. Tú sabes cómo son los proyectos de ley, que son gordísimos, y había que ponerlo todo ahí arriba, y entonces los diputados tú los veías, y casi tú no veías ninguno, y cuando se armaban situaciones de tensión, habían diputados que hasta tiraban los papeles para arriba. Todo eso se daba. Sin embargo, nosotros nos empleamos a fondo, y yo te estoy hablando año 2003, 2004. Una de las primeras instituciones que instaló Wi-Fi en la República Dominicana fue la Cámara de Diputados de la presidencia de Alfredo Pacheco. Eliminamos los papeles y pusimos una laptop. En ese momento, si tú lo ves en el contexto del día de hoy, eso es un disparate, pero en ese momento fue una de las primeras instituciones que logró ese proceso de modernización. La digitalización. Entonces, la Cámara de hoy necesita nuevamente otro proceso de modernización. Yo te puedo seguir hablando, los diputados no tenían oficina, eso era un desastre, todo eso nosotros lo reformamos. Y hoy la Cámara necesita una segunda ola de reforma. Nosotros hemos estado trabajando en eso. En 8 meses tenemos preparado ya lo que va a ser el plan estratégico para los próximos 4 años. Eso es independientemente de que Alfredo Pacheco sea presidente o no, pero este cuatrienio necesita que el Congreso Nacional, que la Cámara de Diputados haga esa nueva ola de reforma, y concomitantemente con eso, Boli está aquí, y lo primero que dijo ahorita, no sé, creo que fue fuera de cámara, ahí se trabaja. Demasiado. Es que la Cámara tenía... Ya me mandaron la agenda exacto, de hoy. De comisiones. Exacto. Eso no es, de aquí a ponerme ropa. Exacto. La Cámara de Diputados tenía y tiene un cúmulo de proyectos que hay que sacarlo adelante. Y entonces nosotros dijimos y nos comprometimos que íbamos a rescatar el trabajo en la Cámara de Diputados para reducir considerablemente, ojalá la podamos eliminar, la mora legislativa. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos proyectos de ley 20 años, 15 años? Para mí eso fue lo más sorprendente, Pacheco. 10 años cursando la Cámara de Diputados. No, vamos a votar, vamos a sacarlo. O lo aprobamos o lo rechazamos. Porque el país no merece que los proyectos estén durmiendo el sueño de los ¿Hay algún justos. acuerdo para usted seguir es, siendo, seguir siendo presidente de la Cámara anual? ¿Cómo es eso? ¿Cómo han determinado ustedes? Eso se determina año a año. Ah, ok. Hay compañeros aspirando. Que esperen. Lo primero es... ¿Le están cerruchando el palo ya? No. Lo primero es que somos elegibles a la presidencia de la Cámara los 190 diputados. Ahora, ¿qué ocurre? Que ante un diputado no poder ser electo, entonces prefiere que sea uno de su propio partido. Entonces, si no es uno de su propio partido porque no tiene la bancada suficiente, entonces los diputados buscan un diputado que tenga afinidad y que les represente. Y entonces, en ese contexto, todos los diputados tienen el derecho, y básicamente en este momento el PRM, que no es mayoría, porque la gente piensa que el PRM tiene más de la mitad de los votos, no la tenemos. Es el partido que mayor cantidad de diputados tiene una mayoría relativa, pero no es una mayoría absoluta que puede imponer un presidente de Cámara, pero es el que está más cerca. Tenemos en este momento 94 diputados. En cualquier momento podemos ser 96, 97. ¿Cómo así, Pacheco? ¿Cómo así? Sí, porque está regado que hay otros que se van. Bueno, y van para allá. La Fuerza del Pueblo comenzaron siendo 9, creo que hoy son 14, 15 diputados. Y tú sabes hay rumores ya que se van para allá. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que siempre hay movimientos de bancada. Nosotros comenzamos en el 16 siendo 48, terminamos siendo 60 diputados. Y entonces siempre se produce movimiento. Hay partidos que comienzan grandes, se ponen pequeños en la Cámara, y hay otros que siendo pequeños se ponen un poco más grandes. Qué bueno que sepas que tienes opciones. Bien, qué bueno. Problema, yo estoy feliz donde estoy. Y entonces lo que te quiero decir, Boli, sí, para no apartarme de la pregunta, para que no se piense que estoy evadiendo, que todos los colegas y sobre todo los de mi bloque
tienen el sagrado derecho de poder aspirar, y no es un motivo para yo de que ponerme bravo ni nada por el estilo. En el momento que se entienda que ya no somos quienes representamos a la mayoría, pues sencillamente yo cojo mi motete y me voy. Pero no representa, perdón, un paréntesis, no representa precisamente un problema que sea tan cambiante la posibilidad, cuando, o sea, como aquí bien decimos que los gobiernos necesitan tiempo para modificar, para renovar, entonces porque si tú haces un plan a 4 años y el próximo presidente quiere otro plan, se detiene. Bueno, pero sirve de guía. Por ejemplo, yo te puedo decir, porque yo decía al principio que donde quiera que tú estás, el éxito se compone que donde quiera que tú llegas. Yo llegué en el 16 de nuevo, después de haber sido el matatán, para decirlo en el lenguaje llano, en la Cámara. Después yo llegué nuevo en el año 16 y comencé desde cero de nuevo. Ocupé el vocerato del PRM. Y de inmediato me interesé, porque yo siempre he sido un interesado por las reformas. Hablé con doña Lucía, que era la presidenta de entonces, y le dije, mira, doña Lucía, yo dejé un instrumento muy importante que podemos rescatarlo, y lo dejé a medio término y lo encontré más o menos igual. Igual, sí, porque así en ellos el son. 16. Espérate. Y entonces, ellos son así. No me maltrates. No. Y le pedí a doña Lucía que me permitiera trabajar en ese manual de técnica legislativa. Y hoy en día, o sea, un año después, doña Lucía pudo exhibir el que ese manual se aprobara, porque yo me fajé con una comisión a trabajar en el tema. Lo trabajamos y finalmente lo sacamos. Concomitantemente con ese, sacamos otro instrumento que es el manual de procedimiento legislativo, que es el que establece cuáles son los mecanismos y cómo se elabora una ley, que hoy en día son, junto con el reglamento, esos los dos instrumentos más importantes para el desarrollo de las leyes. Entonces, desde mi posición de diputado y de vocero, yo contribuí con las otras presidencias para que sacáramos estos instrumentos que nosotros lo habíamos dejado, tanto el manual de técnica legislativa como el manual de procedimiento legislativo, y a través de esos instrumentos que se aprobaron en otras presidencias, pero que nosotros motorizamos, nosotros produjimos un cambio y además presentamos el aval para que hoy los diputados me eligieran a unanimidad, como ocurrió el pasado 16 de agosto. Todo el mundo contento, yo estaba feliz. Dale. Mire, Alfredo, permiso por favor, las damas primero. Es en ese mismo orden. ¿No existe una normativa o algún manual instructivo que rija la conducta, la forma de expresar las ideas, de exponer en un turno, que no se suban a la mesa, que no saquen correa, que no utilicen palabras descompuestas? No hay forma de que haya un protocolo para esto, porque como bien usted mismo expresó a través de sus redes sociales, el país merece respeto y merece una Cámara de Diputados que se preocupe por la forma, independientemente del fondo. Nosotros estamos trabajando mucho en eso, y el Boli sabe siempre, perdóname que me dirija no, pero es que yo estoy ahí. El Boli sabe mucho, que mire, rastrero, mire, es alto tanto trabajo, no, que se trabaja mucho, ¿Y qué estás alto? No se le hace justicia a la imagen del diputado, y se lo he comunicado a usted. Así es, y la gente tiene el criterio de que el diputado es vago. Paguen relaciones públicas. Y la verdad es que los diputados trabajan enormemente. Por ejemplo, ayer la gente piensa, terminó la votación del Código Penal, ¿y qué ustedes creen que pasó? Nos fuimos a trabajar en otras comisiones. O sea, comimos, en mi caso yo comí rapidito una reunión que tenía con la Fuerza del Pueblo, porque los partidos y el presidente tienen que estarse reuniendo para diferentes cosas. Teníamos esa reunión programada y luego fuimos a una reunión con el grupo de amistad dominico costarricense, con la embajadora de Costa Rica, y por ahí seguimos, y yo terminé a las 10 de la noche trabajando entre reuniones con diputados, preparando cosas, preparando la jornada de hoy, etcétera, etcétera. Y entonces el Boli sabe que nosotros, cuando iniciamos, hicimos un proceso de inducción. Introdujimos a los diputados para que un poco
aprendiéramos cómo debíamos tener un comportamiento adecuado. Hasta Y cómo ahora, vestirnos. No estaba ahí. y ahora, Hasta cómo vestirnos. No Llevaron estaba un ahí. especialista en, Exacto. en estilismo. y ahora, es correcto, y ahora nosotros vamos a hacer otra nueva ola para lograr que los diputados adquieran conciencia de que cuando nosotros trabajamos somos el único poder del Estado que trabaja frente al país con una cámara de televisión. ¿Entiendes? Si tú cogieras en cualquier ministerio, en cualquier institución gubernamental o no, y sacara y lo tuviera con una cámara, tú vas a ver muchas cosas que ocurren. Claro. Entonces eso nos pasa a nosotros, que somos el único poder junto el Senado y la Cámara de Diputados que trabajamos de cara al país. Tanto en las comisiones, nosotros tenemos cámaras y tenemos grabación de las sesiones, tenemos grabación de cada una de las exposiciones que cada uno hace, y por eso Las comisiones se graban exacto, todas. se graba todo, y entonces por eso se dan tantas situaciones, porque tenemos que comprender que son 190 ideas, 190 cabezas, 190 bocas, que la gente a veces quiere crucificar. Mira, tal proyecto no se aprobó, el Pacheco. No, yo no. Ayer yo voté por las causales. Y ¿Qué pasó ayer? Porque también 20 de mi partido le han votaron dado. por las causales. El PLD fijó posición y sin embargo de 60 y pico de diputados que ellos son, solo 20 votaron por la posición que fijó el PLD. Solo 20 votaron por la posición que fijó el PRM, porque el tema de ayer era un tema y lo sigue siendo bastante personalmente la gente tiene su posición y su propia convicción, en algunos casos religiosa, en otros existencial, en otros casos de convicciones, en otros casos profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos dicho que una de las del norte de nosotros como presidente de la Cámara es permitir que cada quien exprese su idea y que cada quien pueda expresar su criterio y que vote como su conciencia le diga. Entonces, explíquele en qué momento está lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? ¿Cuál es el próximo? ¿Se envió a comisión? O sea, explíquelo. Mira, el Código Penal ayer pasó, digamos, el primer tramo. ¿Por qué? Porque las leyes, y aquí voy a dar un poquito de orientación al ciudadano, las leyes, para que sean buenas leyes, el legislador, y esto es incluso doctrinario, entendió que no pueden ser aprobadas en un solo momento, porque los seres humanos que somos que aprobamos las leyes, somos emocionales, y en una emoción tú puedes emitir un voto de una situación que puede perdurar por 20, por 30, por 40 años. El código actual tiene siglos de vigencia en la República Dominicana, el Código Penal actual. Entonces, por eso las leyes se discuten, se analizan, se preparan y se votan, y luego se da un margen de tolerancia, que es en el momento en el cual el legislador puede ponderar, puede reflexionar y puede cambiar su criterio, incluso porque hay que someterlo a una nueva votación. Y entonces, por eso los proyectos llevan primera lectura y segunda lectura, que también se le denomina primera discusión o segunda discusión. Entonces, en esta primera discusión se preparó el proyecto. Lo primero que se hace es que se manda a una comisión. Cuando llega el proyecto en bruto, la Cámara lo toma en consideración, el que dice, sí, este proyecto lo vamos a discutir. Eso es tomar en consideración. Pero para que lo discutamos mejor, lo vamos a mandar a una comisión donde esté el Boli, esté Isaura, esté el Arimar, esté Manolo Zuna, y ellos que preparen lo que el Pleno va a discutir. Luego llega el proyecto y se lee por completo para que todos los diputados vean el trabajo que hizo la comisión, y entonces, luego que eso ocurre, cada diputado tiene la posibilidad de decir, mira, la comisión puso tal cosa, pero yo propongo que también se le incorpore tal cosa, que fue lo que se hizo ayer y se hizo durante todos estos días. Es bueno que el país sepa que los debates sobre el Código Penal duraron 3 semanas.
Y que es importante que la gente sepa que lo que se va a comisión no está escrito en piedra, que es lo que mucha gente, cuando tuviste la reacción de ayer, la gente se dio por vencida, la gente lo dio por hecho. Entonces la gente cree que lo que pasa a comisión ya está escrito en piedra. Y no es así. Entonces, luego que el proyecto llega de comisión, que se discute, que se modifica y finalmente se aprueba en primera lectura, lo primero que se aprueba es el informe de la comisión que dice cómo va a estar el proyecto. Luego que se aprueba eso, entonces se aprueba el proyecto con el informe de comisión, y hoy todo el personal de secretaría y anoche están estructurando el proyecto como quedó. Ya media mañana de hoy o más tarde va a salir cómo quedó el proyecto. Llega al Senado, el Senado exacto, lo engaveta. No, Espérate, Manolo, espérate. Luego, ahora, lo va a engavetar, oye esto, ahora el proyecto va a una nueva discusión en la Cámara de Diputados, muy como bien, si nunca se hubiese discutido. Sí. Y entonces el martes que viene, porque hoy no hay sesión del Pleno y no puede discutirse porque hay que dejar pasar mínimo un día franco para que el legislador pueda reflexionar. No lo puede discutir de inmediato. No se vayan a beber, que no se vayan a beber. No hay sesión el viernes, no hay sesión el sábado ni el domingo, entonces, y el lunes que los legisladores llegan de su pueblo, entonces el martes hay sesión y entonces lo vamos a discutir de nuevo. ¿Qué es lo que se prevé que hagamos? Que nuevamente, Manolo, lo mandemos a la comisión. ¿Para qué? Está bien. Para que la comisión recoja todas las opiniones que se han dado, todas las observaciones. Ayer queríamos producir una serie de modificaciones, se acordó que no, que íbamos a dejar esas modificaciones para que fueran discutidas en la segunda lectura, y entonces vamos a tener la oportunidad, cuando vaya a la comisión, de incorporar todas esas modificaciones, y cada legislador podrá volver a debatir, pero ya el debate en segunda lectura es mucho más sosegado, porque ya todo el mundo ha fijado posición, y entonces volveremos sobre los debates y vuelve y se aprueba o se rechaza o se acoge o no se acoge, y luego que ocurre la segunda discusión. Oye Manolo, por eso es que las leyes son tan difíciles. Tienen censurado. Entonces va al Senado, y el Senado hace lo propio que hizo la Cámara de Diputados, y ahí entonces nosotros aquí un podremos decir que es de eso mismo, mi amor, espérate, se va a variar el turno, es entonces importante, de lugar. Su expertise, de verdad, Manolo, perdóname. Ahí está Luisín. Y en honor a la honestidad que usted obviamente nos ha demostrado en todo su discurso, se sabe que en estos procesos las cosas se perfilan. Sí, claro. Tiran para un lado. Como dicen aquí, eso pinta tal cosa. En su experiencia y su expertise, ¿qué usted cree que va a pasar con las 3 causales? Muy buena pregunta. Mira, excelente. Es una buena pregunta. Sí, yo Manolo por aquí, lo juro. Y a la otra, la que tú dices. Yo vine a nada. Yo no debí venir. Yo tengo que. Vine a nada. Pues me tienen censurado, no me dejan. No, ya tú no te callas. Entonces, como hoy. Poli, comprométete que el próximo turno el próximo turno no se calla, Pacheco. ¿Cómo hace Pacheco? Próximo turno, Manolo Zuna. Y ahora tiene una buena pregunta. Desde ahora comprométete. Ya. Por favor. Mira, yo tengo que decir la verdad, porque cuando uno está frente a un micrófono, hay gente que dice cualquier cosa, como que el que está del otro lado es una persona, bobo. Sí, es bobo. Entonces no, yo tengo que decir la verdad. El PLD fijó posición en favor de las 3 causales como partido. El PRM también. El Frente Amplio también. El bloque Frente Amplio forman un bloque. Por el Cambio. Exacto, son 3 diputados. Fijó posición. Alianza País fijó posición. El PQDC fijó posición. Cuando digo el PQDC, son varios partidos que están ahí juntos. Y solo el Alianza País ha mantenido la posición, o sea, sus 2 legisladores han asumido la posición que trazó el partido. Luego, el PQDC, BIS y PCR también tienen
la misma posición los 3 diputados de su partido. ¿A favor o en contra? Están en contra de las causales y a favor de lo que ellos denominan la vida. Entonces, el Frente Amplio Dominicano por el Cambio, 2 están a favor de la vida y 1 está con las causales. Entonces, el PRD, hay 2 con las causales y 1 está en contra de las causales. Yo lo estoy diciendo por el voto de ayer. Exacto. En el PRM, 20 votamos ayer por las causales y el resto votó en contra de las causales. En el PLD, solo 20 votaron a favor de las causales y el resto votó en contra de las causales. Y entonces, en el, ¿cuál me falta? La Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo, todos están a favor de la vida, excepto Rubén Maldonado, que es el vocero, que votó está con las causales. Entonces, es una situación que los partidos no dominan. No. Claro. No la dominan. Por eso el liderazgo, por ejemplo, el PLD, que el domingo dijo, con las causales, tuvieron que ir ayer porque tenían una rebelión, y antes de ayer, el Boli sabe porque tuvieron las reuniones, yo incluso... El PLD que está dividido. Espérate. Por eso es que no te dejan hablar. No, es todas las fuerzas. Porque en el PRM, el tema de que divide, que fijó posición a favor de las causales, solo 20 votamos. ¿De cuánto, Pacheco? Nosotros somos 94. Exacto. Tú sabes. ¿Usted me entiende? Ahora no estábamos los 94 Y se supone que hay una ayer. directriz presidencial. Pero solo 20 Supone. votamos. Yo voté, el vocero y 18 diputados más. Votamos a favor de la causa. Y los irresponsables que no fueron, sabiendo. No, verde. no le dije Irresponsable no, Hay gente verde. que estaba No, porque hay unos hay irresponsables. gente enfermo. Dime. Hay gente que Pero tiene- mandaron la excusa, que Pacheco, tiene- los se irresponsables. No, irresponsables no. Hay gente que tiene compromisos previos. Eh, Más Exacto. importante que las causales. No, hermano, no. Wow, qué irresponsable. ¿Y para qué que lo elige? No, irresponsable, no. Tú fuiste. Entonces, No. entonces ante esa situación, mi querida Larimar, ante esa situación, yo tengo que pronosticar que es muy probable que el código se apruebe sin las causales. ¿Tú me entiendes? Entonces yo tengo que decirlo con responsabilidad, Claro. porque ¿qué va a hacer que los diputados cambien cuando tenemos alrededor de 8 meses en la discusión y en el día de ayer cada quien expresó lo que era su opinión? Dale, Manuel. Ahora bien, al Ah, final, dale. ahora bien, ante no poder aprobar las causales, también hay una cantidad de legisladores que entendemos que independientemente de que se acojan o no las causales, yo estoy y voté ayer por las causales, independientemente de que se puedan acoger o no, hay que aprobar el código. Claro. Claro. Y entonces, Claro. eso fue lo que pasó. En el día de ayer, 45 votamos a favor de que se incluyeran, pero el resto votó que no, y entonces luego votamos por el código, porque El proceso tiene que entendemos seguir. que también es una pieza que está en vigencia. O sea, se está implementando, no en vigencia, se está implementando en la República Dominicana, en lo que hoy es República Dominicana, desde 1820, cuando éramos parte de Haití por la ocupación, y luego de la independencia, ya en los años 1880 y pico, se instauró como una ley el Código Penal, y entonces no es posible que nosotros mantengamos una legislación tan antigua en la República Dominicana. Manolo. Bien, por fin. Gracias. Tengo 23.5 preguntas. No da tiempo. Él tiene que irse a trabajar. Sí, hay que trabajar. No da esta legislatura para hacer todas las preguntas. Bueno, que yo vea sesión. me la han acumulado. Vea sesión. Me la han No va a ser presidente ya cuando tú. Exacto. Cuando tú termines la Y a ti te pregunta. gusta mucho hablar. Sin embargo, quiero primero reconocer el nivel de humildad que tú tienes. Levanta, por favor, el celular, Pacheco, por favor. ¿Qué pasa? Miren este forro que la esposa le impuso a Pacheco. Es un forro. Parece que que ese está forro bien. no lo Para eso es que él quiere el turno. Primero no lo eligió él. Ese forro se lo impuso la esposa. Qué barbaridad. Porque lo quiere tener bajo un control debido. Correcto. Y la humildad que tú has tenido
de usar este trapo de lapicero. Un presidente de una junta, de una Cámara de Diputados. Y mira el trapo de lapicero teniendo nosotros Mont Blanc en el almacén. Teniendo y no le traen el Mont Blanc. Pero esa es la pregunta. No, es un reconocimiento. Tercer reconocimiento. No es cualquier hombre que siendo presidente de una Cámara de Diputados tiene una media del color que la tiene Pacheco, de colores múltiples, que no le combinan con los zapatos. No le combinan. Es que tú no sabes de moda. Tú no sabes de moda. No. Eso es trending. Pacheco, te quiero, pero no te combinan. Dice que es trending. Esa es la vida. Él no está para trending. Vamos a No está enseñar para coño, media que no le van. No le combinan con los Esas zapatos. son happy socks. Pero bueno. Media feliz. Pero bueno, está bien. Está bien, dale. El presidente. 3 Se le reconocimientos. permite. Bien. Ahora, las preguntas. Ahora le tiró los líquidos. Voy a bajar a 22 preguntas. Yo no sabía que se fijaba tanto. Coño, pero le tiró el líquido, Un rato callado. Líquido. En algo me tengo que entretener. Pacheco. Dale. Si bien ha habido consenso, ustedes han tratado de consensuar realmente y han dirimido mucho y ha sido complejo la situación de las 3 causales, lamentablemente. Sin embargo, hay 2 proyectos que esta es la fecha que no acaban. Por ejemplo, hay un proyecto que no acaban de aprobar, que no acaban de darle salida. Es el caso de elegir al defensor del pueblo. Eso es lo primero, que se ha retrasado demasiado. Sí. Y segundo, ¿cómo es que si ustedes cada uno tiene la libertad de tener diferencias, de tener su propia opinión, sin embargo, cuando el Poder Ejecutivo baja los préstamos de allá para acá, lo aprueban de una vez? En un país que ya su capacidad de endeudamiento está sobrepasada independientemente de la pandemia. Es una hernia que le tienen al país en términos de un endeudamiento insoportable que tiene la República Dominicana. ¿Por qué ahí ustedes no discuten tanto y lo aprueban inmediatamente los proyectos que implican endeudamiento de la República Dominicana? Adelante, Pacheco. Adelante. Mira, Son necesarios. Es el turno de Pacheco. Dale, Pacheco. Mira, Manolo, agradezco mucho tus observaciones y voy a responder cada una de tus preguntas en el mismo orden. Primero, ciertamente la Cámara de Diputados tiene pendiente y ha tenido pendiente el tema de la escogencia del defensor del pueblo. No es una tarea fácil tú poner 2/3 partes de un órgano de 190 personas, 190 líderes, 190 cabezas, 190 talentos, porque para llegar a ser diputado, me perdonan quienes no tengan ese criterio, hay que tener niveles de talento. Claro. Y hay mucha gente talentosa. Liderazgo. Con también. lo que esa gente compitió y hoy lamentablemente no están en la Cámara de Diputados. Y entonces eso te indica que los que están ahí son personas que tienen talento y son líderes. Y tú poner de acuerdo a 2/3 partes, una mayoría muy especial que se requiere para tú conformar ternas, una terna del defensor, otra terna de los adjuntos, de un primer adjunto, otra terna de otro adjunto, otra terna de un suplente, otra terna de otro suplente. Y entonces eso no es una tarea fácil, porque cada terna debe sacar el 80%, las 2/3 partes de los votos que se emitan. Y entonces, por esa razón, eso da mucha lucha. Nosotros lo logramos, consensuamos las ternas, la mandamos al Senado, el Senado nos la devolvió con unos argumentos, yo no quiero volver a entrar en esa discusión, y nosotros se la vamos a devolver ya con otros argumentos. ¿Cuál fue el argumento del Senado? Que no, porque entendía el Senado que nosotros habíamos violentado la ley, y nosotros le estamos devolviendo la terna bajo el argumento, se la vamos a devolver bajo el argumento de que nosotros no violentamos la ley, porque la Constitución dice que son entre 2 y 5 ternas para los suplentes y nosotros le mandamos 3. Ahora, si alguna debilidad cometimos, que la podemos cometer porque somos humanos, sí, claro, entonces fue que no consensuamos con ellos. Vamos a mandar 3, vamos a mandar 2. Y como ya ellos dijeron que son 2, entonces yo le he pedido a los diputados, y ya en el día de ayer te anuncio, mira que estábamos discutiendo el Código Penal.
Mira que estuvimos discutiendo un tema que ¿cuántos turnos fueron? Yo lo daba, fueron 40 y pico de turnos. 50, alrededor de 50 Una turnos. cosa increíble. 51, si no me equivoco. 51. Estábamos discutiendo el Código Penal. Y concomitantemente con el Código Penal y el tema de la cárcel de Higüey, que lo discutimos ayer, también ayer, la comisión que estudia el tema del defensor del pueblo resolutó ya la incorporación de las ternas que le va a recomendar al Pleno y preparó ese trabajo todo en el día de ayer. Mira que ahorita no lo mencioné en las tareas que nosotros hicimos ayer. Entonces, nosotros entendemos que la semana que viene, si el Pleno tiene a bien acoger lo que le ha recomendado la comisión, ya nosotros estaremos enviándolo de nuevo al Senado y el Senado escogerá de cada terna uno y ya se podrá componer todo el equipo que conforma el defensor del pueblo. Sobre los préstamos son odiosos. Los préstamos no son del agrado. Incluso en algún momento a mí me ha tocado hablar en contra de préstamos y en otras ocasiones me ha tocado acogerlos. Sin embargo, yo tengo que decir que en todas las veces, tanto cuando lo he acogido como cuando no he tenido la oportunidad de votar y la disposición de votar, yo tengo que decirte que lamentablemente los préstamos son un mal necesario. ¿Por qué? Por una simple razón. El país ha ido cayendo en una pendiente enjabonada del endeudamiento externo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el 25% del presupuesto, o sea, de cada peso que tiene el presupuesto, tiene que pagar 25 de préstamo. ¿Y qué pasa? Que ese 25 falta primero en un déficit que viene acumulándose en el presupuesto desde el año 2003 y que cada año viene acumulándose, por más medidas que tomamos siempre se ha estado acumulando. Y segundo, porque cuando tú en tu casa, te lo voy a poner el ejemplo, si tú cobras 20,000 pesos para tu manutención y tú tienes que pagar 5 al prestamista, hay 5,000 pesos que te faltan para tú pagar la pieza, para decirlo en el lenguaje de pueblerino, de allá de Villajuana, de donde nosotros somos Isaura, claro, que es la gente de una piececita que paga 3, 4 y 5,000 pesos. 2,500, 3,000. ¿Qué pasa con ese tipo? Que cada mes tiene que salir a buscar, no 5, tiene que buscar 6. ¿Tú me entiendes? Porque además de los 5 que le faltaron al salario, él tiene que pagarle 1,000 pesos de rédito al prestamista. Y entonces eso se va acumulando y se va convirtiendo en una bola de nieve. En una bola de nieve que cada día va creciendo. Entonces, hay otra medida que es la que puede corregir eso, que es más odiosa todavía. Es mala, es grave no hacerlo, gravísimo no hacerlo, y peor hacerlo. Perdón, es malo el hacerlo, es odioso, es tedioso. La gente, todo el mundo, nadie quiere saber de aumento de nuevos impuestos. Y es a lo que se refiere la reforma fiscal. Este año, pero es peor no hacerlo, porque entonces la pendiente va a continuar creciendo y puede venir un proceso inflacionario donde este potecito de alcohol que te costaba 2 pesos te puede llegar a costar 4, 5, 6 o 7 y entonces finalmente ¿será este año pobre, la reforma fiscal? El bolsillo del pobre va a sufrir más. Ya ese es un tema que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de hacer el sometimiento. Oído. Nosotros, y que para noviembre dicen. Nosotros le sugerimos al Poder Ejecutivo que si se iba a hacer la reforma fiscal, primero debió haberse hecho en el año 18. El presidente de entonces prefirió no hacerla por razones políticas, porque es odiosa, te acabo de decir. Nosotros en diciembre pasado, que se sometió en principio un paquete de impuestos al Congreso, cuando le sugerimos al presidente que lo quitara y buscara otro mecanismo, se lo sugerimos, ¿verdad?, en privado, le dijimos que si se quitaban, él nos comunicó que lo iban a quitar mediante otros, se iba a corregir de otra manera el déficit. Y entonces
nosotros mismos le sugerimos que lo que se fuera a hacer en materia de reforma fiscal, que lo hiciéramos a principios de año, del mes 1 al mes 4. ¿Para qué? Para dar tiempo a que el país pudiera asimilar y asentar lo que se hiciera, para que luego se reflejara en el presupuesto complementario que debe venir junio, julio o agosto, y que ya para el presupuesto definitivo que viene en octubre, pero que ordinariamente se aprueba noviembre o diciembre, pudiésemos tener el país estabilizado. Son muchos intereses, son muchas situaciones, es duro, no es fácil hacerlo, y yo sé que el presidente de la República, que es un hombre que pone el oído en el corazón del pueblo, que es un hombre que está pendiente de cada detalle, que es un hombre que está arriba de cada situación, es un hombre que está fajado, dando su vida, dando todo por el país, ayudando a que la República Dominicana pueda afrontar esta situación de pandemia, esta situación de crisis, que aunada con la crisis de la deuda externa, entonces cuando tú juntas todo eso, se convierte casi en una bomba de tiempo. Y el presidente Luis Abinader, en medio de esa situación, ayer da el Banco Central la noticia de que el país tuvo un crecimiento. Entonces, ante todas esas circunstancias, nosotros sabemos que los préstamos son odiosos, pero tú, si tienes al casero tocándote todos los días y tú tienes que pagarle la casa o te vas. Entonces eso es lo que pasa, que en un momento determinado, si nosotros no pagamos los préstamos, caemos en default, se paraliza el país, y si no cogemos prestado por otro lado, entonces no podemos cubrir lo que es el diario vivir de la República Dominicana, y eso se va convirtiendo en una cosa que se denomina déficit fiscal, que cada año se va poniendo más grande, pero que a partir del año pasado, con motivo de la pandemia, se duplicó ese déficit fiscal que nosotros tenemos en el presupuesto nacional, y que ahora, si el año pasado era grande, ahora nosotros lo tenemos al doble, porque estamos viviendo, es como cuando tú no te alcanza el salario y se te enferma una gente en la casa, tú tienes que gastar y tienes que salvar a la persona. Por último, y luego ver cómo tú afrontas la situación económica, y eso es lo que los dominicanos tenemos que hacer ahora, fajarnos a trabajar y echar para adelante, y echar este país que tiene toda la posibilidad de salir a camino. Sin bandería política, todo unido. Porque los dominicanos somos grandes y vamos a echar para adelante. La dominicana. ¿Quién es el mejor salsero? Pacheco, el mejor salsero dominicano. Salsero. ¿Salsero? No, espérate, un experto de salsero. El salsólogo mayor es productor una chambra al lado ejecutivo de ese. del documental de la película de Johnny Pacheco. Wow. Sí. Sacando a Johnny Pacheco, ¿verdad? Sí. El mejor salsero actual. Que tú lo oyes y tú dices que está vivo. Que está vivo. Mira, yo no quiero calificar al mejor. Nosotros tenemos muchos buenos. Yo te voy a mencionar algunos. Cuando se menciona el nombre, tú cometes el error de que te falta alguno. Que te falte alguno, pero hay que asumir responsabilidades. Te queda fuera Paco Lefa. Mira, nosotros tenemos muchos buenos, pero el de mayor experiencia y que ha estado siempre con los grandes, José Alberto el Canario. Sí. También tú tienes al Buenón, Michel, Alex Matos, que es un muchacho que... no lo mencione a todo, que está hablando de música, no de política. Sí, sí. Pero yo te estoy mencionando gente que tú sabes que vale la pena y que han echado este género hacia adelante, aún contra lo que es la tradición de la República Dominicana, que es merengue y bachata. Entonces tú tienes dembow ahora, Pacheco, dembow. Exacto, merengue, bachata, y ahora el dembow y reggaetón, que son el reggaetón es medio puertorriqueño, medio dominicano. El Boli sabe bastante de eso. Y Johnny, mi hijo. Y Johnny, su hijo. Y entonces el dembow, que es una versión más adelantada del reggaetón. Y entonces te mencioné a Alex Matos. Luego de ellos hay una legión, una camada, David Cava, tú Chiquito. tienes Chiquito Timbán, que en un momento determinado
han suplido diversas situaciones. En el pasado tuvimos un José Bello que también estuvo entre los grandes. Pero para tú bailar, ¿cuál te gusta? Para tú bailar, exacto. Claro, él baila. Gillo. El Canario. El Canario. Bueno, muchas gracias. Era ahí que queríamos llegar. Claro. Muchas gracias, Alfredo Pacheco. Gracias por venir, hermano. Sé que usted tiene más trabajo ahora. Nos vemos en un rato. Gracias. Yo me pongo mi ropa y arranco para mis comisiones. ¿Cuál es su Instagram? Que veo que usted está muy activo en red, en Twitter. Pacheco Alfredo. Pónselo ahí al lado. Pacheco Alfredo O. Sí, que el O es mi segundo apellido, Osoria. Sí, señor. Después tenemos que hacer otro encuentro. Claro. Porque ¿usted va o no va? ¿Y tú?